Hola, mi nombre es Karen Ixchel Hernández Guzmán. Yo soy Mariana Díaz Astorga Y el día de hoy les vamos a hablar acerca de la prescripción. Para el análisis del tema comenzaremos hablando de la prescripción con sus antecedentes históricos. Estos se remontan a los tiempos de Roma, en donde se regulaba la prescripción como un medio de extinción de la acción y no de las obligaciones. Operaba ope excepciones y fue Teodosio II quien regula que el plazo para la prescripción va a operar en 30 años, es decir, para que se prescriba la acción. En el Código de Napoleón, posteriormente, se regula la prescripción tanto positiva como negativa dentro del apartado del libro de los bienes. En esta, de igual manera, va a operar la prescripción en 30 años y no queda claro si lo que se extingue es la acción o la obligación misma. En el Código de 1884, nuevamente se regula la prescripción dentro del apartado del título, dentro del apartado del libro de los bienes, y se regula nuevamente la prescripción tanto positiva como negativa. El BGB sí hace una distinción entre la usucapión y la prescripción negativa y otorga nuevamente un plazo de 30 años para que este opere. Nuestro código actual regula a la prescripción en el libro segundo de los bienes, en el título séptimo de la prescripción, en 7 capítulos. Nuevamente nuestro código comete el error de regular a la prescripción negativa y positiva dentro del mismo apartado cuando esta realmente no tiene nada. En cuanto a su concepto, naturaleza y efecto, comenzamos analizando la definición de prescripción, que es una causa de extinción de las obligaciones en virtud de que ha transcurrido el plazo legal para poder exigirlas. En cuanto a su naturaleza y efecto, veíamos que hay una discusión si lo que se debe extinguir es propiamente la acción o la obligación. Para esto analizamos los artículos del Código Civil del Distrito Federal 1135 y 1136, en donde se señala la prescripción negativa como un modo de librarse de obligaciones o liberarse. Veíamos que al ser un término tan amplio como liberar, puede caber tanto la extinción de la acción o la extinción de la obligación. Además, al estar regulado dentro del libro segundo de los bienes y no dentro del capítulo de modos de extinción de las obligaciones, entonces aún hace más difícil poder entender cuál es su naturaleza. Veíamos las distinciones doctrinales que hace el maestro Fausto Rico, en donde él se basa en 3 artículos para fundamentar que de manera indubitable lo que se va a extinguir es la obligación. Señalan los artículos del Código Civil 1135, 1136 y 1159. Ante ello hacíamos la crítica que precisamente los 2 primeros artículos que el maestro cita, pues en ningún punto dicen que se va a extinguir la obligación, únicamente habla de liberarse, y este es un tema pues muy amplio, como había comentado anteriormente. Y en el artículo 1159 que cita el maestro, nuevamente podríamos criticarlo porque señala que para que la prescripción empiece a contar se necesita de un plazo de 10 años a partir de que es exigible, y entonces se podrá extinguir el derecho de exigirla. Y es precisamente este derecho que se va a extinguir el que nos hace poder entender que a lo que se refiere es a la responsabilidad, es decir, lo que se está extinguiendo es la responsabilidad, más no la obligación como tal. En cuanto a esta discusión, también se pronuncia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes tienen 2 tesis aisladas, pero que se contraponen, porque una señala que lo que se va a extinguir de manera indubitable va a ser la obligación como tal, mientras que otra señala que lo que se va a extinguir no es ni la acción ni la obligación, sino lo que va a surgir es una excepción perentoria. En este mismo sentido se pronuncia el maestro Gutiérrez y González, quien señala que la prescripción tiene una naturaleza de excepción perentoria, en donde no va a operar ipso iure, sino excepciones, y en donde no va a afectar propiamente ni al Schut ni al Haftung, y no se va a extinguir la relación personal que surge entre estos. Planor y Ripert comentan al respecto que lo que no se va a extinguir es el débito. Por lo tanto, que lo que va a persistir es el débito. Por lo tanto, surgiría una obligación natural. El maestro Fausto Rico hace una crítica a esto. Él señala que las obligaciones naturales no son vínculos jurídicos. No obstante, nosotros veíamos que sí es un vínculo jurídico porque efectivamente tiene un efecto ex post facto, el cual es que al momento de hacer el pago no se va a poder reclamar el mismo. En vista de lo anterior, llegamos a la conclusión en clase que lo que se va a extinguir en la prescripción es precisamente la responsabilidad o la exigibilidad, más no el débito. Por lo tanto, lo que va
a quedar existiendo es una obligación natural y que va a operar ipso iure. Por lo tanto, podríamos definir a la prescripción como un modo de extinción de la responsabilidad civil en virtud de que ha transcurrido el tiempo señalado en ley para poder exigirla. En cuanto a la utilidad de la prescripción, señalábamos que tiene dos grandes vertientes, que son la seguridad jurídica y la sanción al acreedor que no ha sido negligente. En cuanto a los requisitos de la prescripción, veíamos que son que haya transcurrido el plazo señalado en la ley, que el crédito sea prescriptible y que no haya una interrupción ni suspensión. Por regla general, todos los créditos pueden ser susceptibles de prescribir. No obstante, en ley y judicialmente encontramos excepciones. En ley encontramos que los derechos, la obligación de dar alimentos no prescribe, así como el derecho de reclamar la herencia. Judicialmente encontramos excepción que en el caso de un adquirente no va a perder el derecho de poder exigir que se le entregue la escritura de la adquisición de un inmueble. El plazo general para la prescripción, por regla general, es de 10 años a partir de que la obligación se hace exigible. Fausto Rico hace una distinción en cuanto a las obligaciones puras y simples respecto a las obligaciones de dar y las de hacer y no hacer. En vista de que en las obligaciones de dar, cuando no se señala el plazo, tendríamos que estar a lo que señala el Código Civil en el artículo 2080. Por lo tanto, haciendo una interpretación del código, podríamos decir, o como dice nuestro Fausto Rico, llegar al extremo en que realmente la prescripción nunca puede empezar a correr sino hasta que se hace la interpelación judicial, pero esto sería absurdo porque entonces en cierta forma podría llegar a ser imprescriptible. Por otro lado, haciendo un análisis según el maestro Fausto Rico, las obligaciones de dar siempre son exigibles. Únicamente a partir de que se hace la interpelación se van a dar 30 días para poder hacer el pago. No obstante, la prescripción empieza a correr en el momento en el que se formó la obligación. En cuanto a las obligaciones de no hacer y de hacer, de igual forma el maestro Fausto Rico dice que llevándolo al extremo podríamos entender que la obligación sería imprescriptible porque la prescripción empieza a correr hasta que se exige el cumplimiento de su obligación. No obstante, opera lo mismo que con las de dar, solo que va a tener que pasar un año a partir de que existió la obligación para que entonces pueda empezar a correr la prescripción. En cuanto a las obligaciones sujetas a modalidades, las obligaciones que están sujetas a término suspensivo van a tener que esperar hasta la llegada del término para que entonces pueda operar la prescripción. En cuanto a aquellas que están sujetas a condición suspensiva, tendrá que darse el cumplimiento de dicha condición para que empiecen a correr. Y en cuanto a aquellas obligaciones que son sujetas a término extintivo, pues realmente sería ilógico de hablar de una prescripción porque forzosamente en el momento en el que se dé ese término, la obligación se va a extinguir ipso iure. También existen reglas especiales en materia de el plazo para contar los años en la prescripción. Se señalan en los artículos 1161 y 1162 del Código Civil que pueden prescribir en 2 o 5 años. Respecto a las obligaciones que prescriben en 2 años, el artículo 1161 señala 5 supuestos. El primero es los honorarios, salarios o cualquier retribución recibida por la prestación de servicios que empieza a contar a partir de que se haya dejado de prestar dicho servicio. Las acciones que tiene el vendedor para poder cobrar aquello que haya sido vendido a partir del momento en que la cosa vendida haya sido efectivamente entregada. Los dueños de hoteles o casas de huéspedes prescribe su derecho para poder pedir los gastos alimenticios que hayan suministrado a los huéspedes a partir de la fecha en que pudieron haber pedido el hospedaje, y la responsabilidad civil siempre y cuando no medie alguna causa ilícita. En el artículo 1162 se señalan las obligaciones que prescriben en 5 años. Estas son por rentas o alquileres. Hacemos la distinción en el caso de que fueran distintas obligaciones que se van generando en distintos momentos, o cuando es una misma obligación, pero que para su cumplimiento se divide en distintos plazos. En el caso de esta segunda sería 5 años y en el caso de la primera serían 10. Ahora, respecto de la manera de computar el plazo de la prescripción, tenemos que entender 3 cosas. Primero, la prescripción se cuenta por años y no de momento en momento.
excepto los casos que la ley exija lo contrario expresamente en la ley. Por ejemplo, al día de hoy, 9 de mayo del 2016, se contrae una obligación. Esto quiere decir que la obligación prescribe el 31 de diciembre del 2027. Ahora, los meses se regularán, bueno, en segundo lugar, los meses se regularán con el número de días que le correspondan. Por ejemplo, el día de hoy, 9 de mayo del 2016, se contrae una obligación que se exige en un mes y por lo tanto la obligación prescribe el 10 de junio del 2016. Ahora, en tercer lugar, cuando la prescripción se cuente por días, estas se entenderán de 24 horas naturales y se cuentan de 24 a 24. Por ejemplo, el día de hoy se contrae una obligación que se exige en un día. Por lo tanto, el día de hoy se cuenta por entero, o sea, por completo, y mañana se exige hasta las 12 de la noche. Todas estas reglas las podemos encontrar en los artículos del 1176 al 1180. La segunda excepción está regulada en el artículo 1167 y este dice que la prescripción no puede comenzar ni puede correr entre ascendientes y descendientes durante la patria potestad, entre consortes, entre el tutor y el incapaz y también entre el curador, entre los copropietarios y coposeedores de un bien en común, entre los ausentes del Distrito Federal que están en servicio público y también los militares que se encuentren en guerra o en servicio público en el Distrito Federal. La segunda excepción está regulada en el artículo 1167, que dice que la prescripción no puede comenzar ni puede correr en ciertos casos de las relaciones que hay entre el acreedor y deudor. El primer caso es que la prescripción no va a comenzar ni va a correr entre ascendientes y descendientes que están sujetos a la patria potestad. Se ha discutido el tema acerca de la modificación del plazo de la prescripción. Sin embargo, la doctrina mexicana o el derecho mexicano ha concluido que no es válida esta modificación del plazo de la prescripción, es decir, no se puede ni disminuir ni prolongar el plazo de la prescripción prescrita en la ley. Ahora, la prescripción puede tanto interrumpirse como suspenderse. Respecto del tema de la suspensión, por regla general, la prescripción comienza y corre. Sin embargo, la ley ha expresado dos excepciones acerca del tema. La primera excepción es respecto a los incapacitados, que está regulada en el artículo 1166. En este artículo dice que la prescripción no corre ni comienza respecto a los incapacitados, sino hasta que se haya discernido la tutela. Y la segunda excepción que regula el código es en el artículo 1167 respecto de la relación que existe entre los acreedores y deudores. La prescripción puede llegar a interrumpirse. La interrupción tiene un efecto totalmente distinto a la suspensión, pues este termina lo transcurrido y vuelve a comenzar. La ley en el artículo 1168 describe tres causas de la interrupción de la prescripción, sin embargo solo son relevantes dos. La primera causa es la demanda, la prescripción se interrumpe por demanda o por cualquier otro género de interpelación judicial. Y esta tiene que ser una demanda aceptada y notificada. Y la segunda causa es el reconocimiento del adeudo de aquella persona a cuyo favor corre la prescripción, y este puede ser expreso, o por escrito, por palabra o tácito. Ahora, la última parte del artículo 1168 explica cuándo empieza el nuevo término después de la interrupción, y hay que distinguirlo de tres maneras. Si se da el reconocimiento de la obligación, tiene que ser al momento que reconoce este derecho. El segundo es de la renovación de un nuevo documento, es cuando empieza el nuevo término. Y la tercera, si se llegara a dar una prórroga del cumplimiento, tiene que ser hasta el vencimiento de este. Ahora, la interrupción de la prescripción se puede dar en tres casos. En las obligaciones complejas por los sujetos. Pueden ser tanto las obligaciones solidarias, las mancomunadas o las obligaciones garantizadas por fianza. En las obligaciones solidarias, la interrupción tanto aprovecha como afecta a todos. En las obligaciones mancomunadas no afecta a todos porque pues solamente son responsables de una parte. Y respecto de las obligaciones garantizadas por fianza, la interrupción afecta también al fiador. Lo que podemos concluir es que en materia civil la palabra caducar realmente se usa coloquialmente como lo define la Real Academia Española.
El Código Fiscal, la Federación, es el único que realmente distingue entre caducidad y prescripción.